Buenas tardes. Otra vez. Y no sé muy bien por dónde empezar. Pero quería un poco hablar acerca de que el Dios que tenemos, como apóstol Pablo en una de las cartas nos dice que es un Dios de ¿qué? De orden, ¿sí? Tenemos un Dios que es un Dios de orden. Y eso lo vemos desde el principio, si abrimos en Génesis, el capítulo 1. Y a veces, cuando leemos en la Biblia y podemos ver, cuando habla del orden, podemos ver que la palabra a veces no habla del orden de los tiempos, ¿no? Vemos que Dios tiene un orden en las cosas, ¿no? Sobre todo en la vida de Jesús, ¿no? Dice cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ¿no? Nos habla de estas cosas y dice que ocurrió esto, ocurrió lo otro. Siempre vemos que Dios tiene sus tiempos, todo tiene su orden. Nada está a lo, vulgarmente sí podemos decir, a lo loco. Todo tiene su tiempo, ¿no? Y aquí en el principio lo vemos, los primeros versículos que vemos en Génesis 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, dice, desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, ¿no? Y ahí vemos desde el principio, nos habla, dice que había un desorden, que había, ¿no? Pero dice que Dios puso empezó a poner orden en las cosas, empezó a poner las cosas en el orden, ¿no? Y de alguna manera, después vemos que lo primero que Dios hizo es poner las cosas en orden. Y después vemos todas las bendiciones y cosas que le dio al hombre, ¿no? Pero sabemos que por causa de ¿qué? Del pecado, lo que empezó a haber otra vez, ¿qué es? Otra vez un desorden y otra vez es un caos, ¿no? Y al final esa separación con Dios, de salir del orden de Dios, eso trae su consecuencia, ¿no? Eso trae siempre su consecuencia. Lo podemos ver ¿no? En el principio, lo que empezó a traer es esa separación del hombre con Dios, ¿no? Por causa cuando entró el pecado, y vemos que físicamente el hombre ya se iba, sabemos que el hombre ya desde entonces pues ya conocemos lo que es la muerte física, empezamos a ver que el hombre empezaba a entrar en enfermedades, ¿no? Vemos que tiene una consecuencia ya en su físico, ya empezó a tener una consecuencia, ¿no? Ese desorden. Pero después también lo vemos que en lo que es lo emocional, en lo que tiene que ver con lo que son ¿no? Lo que empezamos a ver el hombre lleno de temores.
dice que se empezó a esconder, pero después lo vemos a lo largo, es algo que lo vemos. Hoy en día, una de las cosas que vemos mucho en la sociedad es que hay mucha depresión, ¿no? A veces lo vemos que hay mucha depresión, hay mucha ansiedad, hay mucho de este tipo de cosas. Y la gente a veces no se da cuenta, es que de alguna manera todo es causa del pecado, es de ese desorden, es de estas cosas que hay en el corazón del hombre. Y al final, vivir en el pecado, vivir en la maldad, y a veces la gente de lanzarse en las cosas y vivir, se piensan que no tienen consecuencias, pero tienen. Y una de las consecuencias que trae desorden es esto, es depresiones ¿no? Emocionalmente trae esa consecuencia, ¿no? Como también físicamente trae enfermedades, trae cosas, pues también trae ese tipo de cosas en nuestra vida, ¿no? Y también sabemos que en lo espiritual, lo que nos vemos, como la Biblia nos enseña, que el hombre se ha convertido en esclavo del pecado y está bajo el dominio de Satanás. Y eso es lo que ocurre, es lo que vive el hombre sin Dios, ¿no? Vive esclavizado al pecado, bajo el dominio de Satanás, ¿no? Por eso Jesús nos dice que al que hace pecado, esclavo ¿de qué? Del pecado es, ¿no? Y son cosas que vemos, y en Cristo es lo que es el Evangelio. En Cristo Dios quiere otra vez ponernos ¿dónde? Nos llama a su orden, a poner las cosas en orden en nuestra vida, ¿no? Hace una nueva creación, es muy importante. A veces pensamos en el tal, pero cuando hablamos de cristianismo, el cristianismo no es cualquier cosa, es una nueva creación. En Cristo somos nuevas ¿qué? Criaturas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, ¿no? Y somos creados en Cristo. Dios, de alguna manera, a través de lo que Cristo hizo en la cruz, nosotros surgimos de la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando una persona ve su estado, ve su pecado y clama a Dios y pone su fe en Jesucristo, creyendo de que Él murió por sus pecados para justificarle y resucitó para darle una vida nueva, dice que pasamos de muerte ¿a qué? A vida. El hombre, somos esa nueva creación, que es un milagro, que es algo que la Biblia nos dice que Dios hace, que no es por obra, que no es algo que tú y yo logramos, ni que tú y yo, y nos metemos ahí. Y Dios pone en nosotros una nueva disposición hacia las cosas de Dios, una nueva disposición. Es decir, que en nosotros hay ya una disposición ¿a qué? A obedecer a Dios. Y ahí es donde nosotros empezamos de alguna manera, vivir en la bendición de Dios. Pero todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque dice que ahora somos una nueva creación, los que estamos en Cristo, somos una nación santa, un sacerdocio, ¿no? Nos habla de esta cosa. Dice, ¿para qué? Con un propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, ¿a qué? A su luz. Con un plan y con un propósito en este mundo, ¿ves? Pero todo eso nosotros podemos llevarlo adelante solamente si yo vivo en el orden de Dios. Si yo ando en lo que son las ordenanzas de Dios, lo que Dios pone en mi vida. Y Dios dice que nos ha dado todo lo necesario para vivir ese tipo de vida. Todo está en Cristo. Es decir, si estamos en Cristo, si decimos que tenemos vida por su Espíritu, si decimos que hemos creído y hemos recibido esa vida espiritual, ahora lo que eso tiene que producir, ¿qué? El fruto ¿de qué? Del Espíritu en nuestra vida. Tiene que producirlo, ¿no? Porque yo puedo decir que soy, por decir algo, soy naranjo, pero si no doy naranja, ¿no? Puedo decir que soy lo que sea, pero tenemos que dar el fruto de conforme a lo que decimos que somos. Porque si entendemos de que nosotros tenemos que llevar un mensaje, porque Jesús mismo decía, así como mi Padre me envió, yo os envío. Entonces,
hay algo que tenemos que hacer, ¿no? Hay cosas que tenemos que hacer, ¿no? Cosas que, pero nosotros no podemos cumplir con esto si no estamos primero en el orden de Dios. Si no estamos en esta cosa, no podemos cumplir con estas cosas, ¿no? El orden es muy importante, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo tonto, ¿no? Pero yo sí tengo que llegar a un sitio a las 8, ¿no? Por decir algo, tengo que llegar a un sitio a las 8, ¿no? Y hay que llegar a las 8, pero si por ejemplo, normalmente tú sabes que de aquí a ir a este sitio, pues tardas 20 minutos, ¿no? Tardas 20 minutos y tú te haces un orden para poder estar, pero de repente cuando quieres coger la llave del camión, no está la llave. ¿Por qué? Porque al que tenía que dejarla donde tiene que dejarla, pues no la dejó, que está en otro sitio, después vas para allá, vas para acá, y cuando te das cuenta has perdido, ¿qué? 10, 15 minutos, y al final no cumples con lo que tienes que hacer, ¿sí o no? ¿Entendés? Pues de alguna manera, si podemos entender en lo espiritual, nosotros no podemos llevar adelante lo que son las cosas si nosotros no andamos en el orden de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene, y es muy importante. En nuestra vida lo que hacemos es muy importante estar en este orden. Y la manera que en la Biblia nos enseña de que Dios nos pone en su orden es a través de sus ordenanzas, ¿sí o no? Tiene sus ordenanzas donde Él nos pone en sus órdenes. Pero si yo cuando Dios me habla, si yo no estoy en su ordenanza y a veces voy en mis pensamientos o en mis cosas, o ¿tú crees que podemos andar en lo que es la voluntad de Dios? No podemos, porque para cumplir con la voluntad de Dios, Dios primero nos llama a su orden, a poner un orden en nuestra vida, a que realmente nosotros andemos, ¿no?, en estas cosas. Y es algo importante, es algo que tenemos que estar ahí, ¿no? Normalmente ¿tú qué crees? Cuando Dios demanda algo de ti o demanda algo de mí, ¿cuándo quiere Él que tú hagas lo que Él demandaba de ti? ¿No? La Biblia siempre nos habla mucho de la prontitud. Cuando es la voz del Señor, ¿qué dice? No endurezcas tu corazón, ¿no? Nos habla de este peligro de endurecer el corazón, ¿no? Nos habla de que cuando muchas veces nos corregimos, nos taron nosotros, dice que tenemos que de alguna manera corregirnos unos a otros, pero ¿para qué? Dice, para que ninguno se endurezca por el engaño de ¿qué? Del pecado. Todos fallamos, o hay alguien que no falla. Todos fallamos, pero Dios ha provisto para poner nuestros fallos, ha provisto eso, por eso están sus ordenanzas, sus cosas, y para volvernos a meter ¿dónde? En el camino, a lo que es su voluntad, a lo que son sus cosas, donde realmente nosotros vamos a cumplir con lo que Dios quiere. Pero para esto, eso tiene que estar en nosotros. Entonces, el arrepentimiento es algo que tiene que funcionar en nuestra vida. El arrepentimiento no es algo que uno hace en un momento que hicimos en nuestra vida, sino es cuando vemos en el Evangelio, cuando Jesús empezó su ministerio y dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, dice, arrepentíos y creed ¿en qué? En el Evangelio. Ahí realmente lo que usa es, si lo podemos parafrasear, lo que está diciendo es, vivid arrepentiéndoos continuamente, creyendo en el Evangelio, ¿no? Entonces, el arrepentimiento es algo que tiene que funcionar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos equivocamos,
El apóstol Juan dice que si uno dice que no tiene pecado, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué está haciendo? Mintiendo, ¿no? No sé, pero dice, fiel es Dios. No habla de que ha provisto. En Cristo tenemos perdón de nuestros pecados, que al que confiesa, dice su pecado, que será. Y confesar nuestro pecado, a veces es algo que creemos que practicamos, pero no lo practicamos. Porque confesar, la palabra confesar, es hablar lo mismo. Es lo que quiere decir confesar, es hablar lo mismo. Es decir, que tú, cuando Dios te corrige en algo, tú confiesas lo mismo, es decir, que estás de acuerdo con Dios. Dices, es verdad. Eso lo que tú me estás diciendo es verdad. Pero ahora, ¿hacemos ese ejercicio? O cuando muchas veces se nos corrige por algo, ¿cuál es la actitud que tenemos a la cosa? Siempre parece que tenemos una excusa de por qué ha hecho lo que ha hecho, ¿sí? Y humanamente puede ser que, bueno, pues que tenga razón, pero humanamente. Pero un pecado es un pecado, es un pecado. Entonces, nosotros necesitamos en nuestra vida esas cosas volver. Dios cuando nos es para volvernos. Nosotros no podemos entrar de alguna manera en orden de Dios sin realmente, cuando Dios nos ordena, cuando Dios nos pone sus ordenanzas, sus leyes, cuando nosotros tenemos que andar. Y eso es lo que Dios ha hecho. Dice que en Ezequiel, cuando habla de la nueva creación, de lo que Dios hace, dice que os daré un corazón que nuevo, ¿sí? Quitaré el corazón de piedra, esa disposición que antes nosotros teníamos hacia el pecado, y dice, pondrá un corazón que de carne, un corazón nuevo, ¿no? Y dice, y pondré mis leyes, ¿dónde? En vuestra mente, en vuestro corazón, y haré que andéis en mis estatutos y que lo pongáis, ¿por qué? Por obras. Y os guardaré, dice, de vuestras inmundicias, ¿no? Habla de algo que Dios hace, ¿no? Que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Entonces pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y nosotros tenemos que estar ahí en ello, ¿no? Cuando Dios me enseña algo, yo nunca tengo que subestimar lo que es el pecado. Nunca, pero nosotros a veces lo hacemos. No le damos importancia a muchas cosas, pero para Dios sí que tienen importancia, sí que tienen mucha importancia. Y en este plan que Dios tiene, donde Dios dice que todos somos embajadores de Cristo, si estás en Cristo, si no estás en Cristo, lo que estamos hablando, vas a ver esa consecuencia del pecado en tu vida, ¿no? De que el pecado lo que trae, ¿no? Pero si estamos ya en Cristo, nosotros tenemos que ver la importancia de que por eso se nos llama como hijos. Dice que tenemos que andar, tenemos que nos habla de la imagen de Cristo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que yo puedo decir, no, yo quiero ser cristiano, pero no quiero tener la imagen de Cristo? ¿Eso puede ser? A ver, es una pregunta. ¿Puede ser? Entonces, dice que el propósito de Dios, a veces estamos, ay, ¿qué propósito tendrá Dios para nuestra vida? Pues hay cosas que la Biblia no la habla claramente y dice que Dios dice, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan ¿a qué? A bien. A los que conforme su propósito son llamados para ser llevados a la imagen de ¿qué? De Cristo. Es decir, que todas las cosas Dios la pone para nuestro bien, tanto buenas como malas, pero para formar que el carácter de Cristo en nosotros, ¿ves? Pone ese orden en nosotros, pero para que nosotros podamos cumplir con lo que es la voluntad de Dios para nosotros en este mundo. Ahora,
Cuando yo quiero solamente ser cristiano y ser tal, pero sin esta cosa, eso no puede ser. No puede ser. No funciona, ¿no? Eso no trae tal. No somos. Y no cumplimos con estas cosas. No cumplimos. Y es algo importante, es algo que necesitamos ver. Hay muchos sitios que en la Biblia quizás si nos ponemos a mirar que podemos ver estas cosas, ¿no? Pero vamos a ir un momento en Hechos. Porque vamos a ver que la vida cristiana es algo práctico. La vida cristiana no es... A veces pensamos que ser cristiano es simplemente saber cosas espirituales. Bueno, si leemos la Biblia y vamos a ver que siempre nos hace ver que tiene que ver todo con... podemos hablar del amor, pero también apóstol Juan decía que vuestro amor no sea de palabras, sino de ¿qué? De hechos. Podemos hablar mucho del perdón, pero si yo no perdono, ¿tiene algún sentido el perdón? ¿Cuáles son las virtudes? ¿No? Es lo que tenemos que denunciar, las virtudes de Cristo. ¿Cuáles eran? Amor, ¿sí? Perdón, misericordia, todas esas cosas, pero a veces para llevarla adelante, nosotros tenemos que entender que Cristo quiere quiere ponernos en su orden, quiere poner las cosas en orden y lo hace. ¿Ves? La luz viene a nuestra vida y empieza a poner ese orden, la luz empieza a disipar las tinieblas. Por eso qué importante es que yo sea instruido en la palabra de Dios. A veces dices alguien, bueno, ¿de qué se ha hablado? Muy bonito, muy bonito. Ha sido muy, ha sido muy tal, ¿no? Sobre todo cuando las convenciones que vienen tal, muy bonito, pero ¿y qué? Y no sabe muy bien de qué se ha hablado. Y dices, ¿de qué me sirve a mí una enseñanza si no es, a lo mejor no es ni bíblica? Tú lo sabes si es bíblica. Tú lo has leído, ¿no? Las cosas pueden ser muy bonitas. O pueden ser, ¿no? Hay muchas cosas que pueden traer emoción en mi corazón. Hay muchas cosas, ¿no? O pueden traer sentimientos o pueden traer cosas, pero yo necesito, maestro, ¿por qué? Porque pues ha comprendido algo de la palabra de Dios, ¿no? Y eso tiene que ver con el deseo, ¿no? Yo hasta el día de hoy, yo disfruto muchas veces de cuando estamos y nos reunimos y ves cómo el Espíritu Santo nos ministra y tenemos una palabra, pero disfrutas ¿por qué? Porque tú sabes que en tu corazón tú quieres que Dios te hable, que Dios sacie tu vida, que Dios te enseñe, que Dios te corrija, que Dios te da, y escuchas y de repente Dios lo hace, ¿no? Y Dios trae una palabra a tu corazón. Y trae, ¿no? Y trae una dirección, pero tú estás en esto, ¿no? Vives en ese temor que realmente sabes de lo que estamos hablando, de que si yo quiero que mi vida cumpla con el propósito por lo cual estamos en este mundo como cristianos, yo necesito que Cristo me cambie. Yo no puedo decir que no pasa nada. Yo soy como soy, ¿no? A veces hacemos hasta esto, ¿no? Soy como soy. Bueno, pero ¿y cómo quiere Cristo que seamos cuando leemos la Biblia? ¿Cristo quiere que seas como tú eres? ¿O quiere que seamos...? Entonces, todas las ordenanzas, todas las cosas que Dios nos habla es realmente para meternos en el orden. Y nosotros cuando realmente desobedecemos a Dios, nos podemos acostumbrar. Y ahí está el peligro. ¿Te acuerdas cuando vivíamos antes en desorden y escuchamos por primera vez el Evangelio? ¿Qué es lo que ocurrió? Todo te choca, ¿no?
¿no? Es como, si os acordáis en Hechos, hay un pasaje que dice, mira estos que trastornan el mundo, ¿no? Hablando de Pablo de tal. ¿Por qué decía, qué es la palabra trastornar? Trastornar, ¿sabes qué es trastornar? ¿Qué es? Que, por ejemplo, tú imagínate una estantería con todo ordenado, ¿no? Tienes con libros A, B, C, D, todo lo tienes ordenado. Y viene alguien y hace así y está todo, ¿qué? Trastornado. Está todo trastornado. Pues cuando llevaron el Evangelio, que es la manera de poner el hombre en orden, pues la gente le parecía que es algo que trastorna. ¿Por qué? Porque el desorden que nosotros llevamos nos parecía, estábamos tan acostumbrados que nos parecía que está bien, ¿no? Y a veces, eso pasa, a veces tú cuando con algo que ¿no? A lo mejor, a mí me pasa, por ejemplo, o confesarme, a mí me pasa mucho con el coche, ¿no? Yo, por ejemplo, entro en el coche y veo, por ejemplo, que está sucio. Digo, va, mañana lo lavo, mañana lo tal. Pero después voy mañana y me pasa el tercer día, 4 días, al final me acostumbro y al final, ¿sabes? Es como que te acostumbras, es algo que lo llevas. Y a veces me digo, no, la próxima cuando me tal, en el primer momento lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque al final dejas la cosa y es como que te acostumbras a ella, ¿no? Estás ahí con ellas y estás y no te da ni cuenta, ¿no? Y de repente te viene alguien y te dice, hombre, pégale un lavado, ¿no? Al coche. Y al final siempre tienes la excusa, bueno, que no tengo tiempo. Bueno, en realidad, pues nunca hay tiempo para nada, pero es algo que al final te acostumbras, ¿no? Algo que en un principio te parece, a lo mejor hasta te sienta mal ir con el coche así, pero al final te da igual. Pues eso es lo que pasa cuando Dios nos habla, podemos llegar a este punto de acostumbrarnos a las cosas, acostumbrarnos. Y eso tiene su consecuencia. Y eso tenemos que entender que Dios no lo pasa por alto. Y a veces confundimos lo que es la Biblia, lo que nos enseña la paciencia de Dios, lo confundimos con lo que tiene que ver a veces con... a veces como cristianos, si somos honestos, a veces vivimos más en la misericordia de Dios que en la bendición de Dios. Porque la bendición no está en el desorden, está en el orden. Pero a veces como vivimos tanto en la misericordia de Dios, pensamos que todo va bien. Y en realidad muchas veces no va bien. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha dicho, por aquí eso es, por otro es. Y eso necesitamos escuchar a Dios. Vamos a ir en Hechos, donde lo dije antes, en capítulo 1. Si no me he dado tiempo, pero si os ponéis a buscar siempre cuando los discípulos a veces querían como saber cosas espirituales, ¿no? Y saber mucho de tal. Siempre de alguna manera Cristo siempre le llevaba a los prácticos. Bueno, eso tal, pero a lo práctico. ¿Por qué? Porque ahí es, en lo práctico, cuando realmente vivimos cuando estamos en el primer amor y realmente obedeces a que veías Dios en todo, ¿no? Una de las cosas que nos puede indicar cómo estamos es que a veces no vemos Dios en nada, ¿no? Empezamos a... Y eso tiene que ver mucho con esto. Cuando empiezo a dejar de ver a Dios en las cosas es porque realmente por algo es. Y muchas veces tiene que ver porque no estoy en lo práctico. Estoy muchas veces en lo espiritual, aparentemente, que lo sé, pero no estoy en lo que tengo que estar. En capítulo 1, en Hechos, lo que dije... bueno, ¿de dónde empezamos?
Bueno, vamos en el 6. 1:6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron al Señor que se le había aparecido, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en aquel tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros, sabéis los tiempos, ni los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis el poder, y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis, testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube y se ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí se pusieron juntos ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto, ir ¿a qué? Al cielo, ¿no? Y aquí vemos tanto Jesús como estas criaturas, dice que le estaban diciendo, pero ¿por qué perdemos el tiempo? A veces es como en cosas. Dice, hay algo que el Señor quiere que hagamos. Hay algo que tenemos que hacer. Y a veces eso es lo que necesito yo ver. A veces lo que es la voluntad de Dios está a mi lado. Por eso hay un pasaje que últimamente Dios lo repite mucho. Vamos a ir nos lo está repitiendo varias veces, ¿no? Vamos a ir creo que viene en Efesios. Capítulo 5 y versículo 15. Esto todo viene con una enseñanza de Pablo donde empieza a decir desde el capítulo 4 que tenemos que revestirnos del nuevo hombre. Necesitamos revestirnos del nuevo hombre, ¿no? Empieza hablando que Dios quiere poner este hombre, despojarnos de lo viejo y vestirnos de ¿qué? Del nuevo hombre. Y todo eso dice, como dice en versículo 5:1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿no? Para que dice que no sois... somos hijos de luz, no somos de las tinieblas para que andemos en tinieblas, que andemos en, bueno, lo que habla de las cosas que antes, no, tenemos que entender que tenemos que andar en una nueva vida. Entonces, decir, bueno, eso es para los espirituales o eso es para los que no, eso es para todo el hijo de Dios. Si yo digo que soy hijo de Dios, ¿no? Dice como hijos, y si no, pues, ¿qué es lo que soy? Aquí, ¿qué es lo que dice? Los que sois hijo, como hijo de Dios, andad de esta manera. Entonces es algo importante. Y tenemos que entender que Dios nos ha dado todo lo necesario. Si somos cristianos, si estamos en Cristo, Dios nos ha dado todo lo necesario. Y es eso, si tú has puesto tu fe en Cristo, ¿no? Dice, si tenéis un grano de la fe como un grano de mostaza, que diréis a este monte que, y será hecho. Entonces, si nuestro corazón es que realmente estas cosas se cumplan en nuestra vida, si ese fruto que Dios busca de nosotros, si nosotros oramos por ello y realmente ese es el deseo de nuestro corazón, pero a veces le damos más importancia a mis razones, que no son ninguna razones, que realmente lo que Dios nos habla. Y en el versículo 15, bueno, eso lo leéis cuando... Pero dice en versículo 15, mirad pues con diligencia como andáis, no como necios, sino como sabios, ¿no? El necio, lo vemos Jesús, y hablaba el necio es al que oye y no hace, ¿no? El necio también la Biblia nos habla es que
bueno, cuando habla de alguien que no cree en Dios, dice, no hay Dios, dice en su corazón. Eso es lo que dice el necio, ¿no? Pero dice, no andéis como necios, sino que como sabios. El sabio es alguien que tiene temor de Dios, que cuando Dios le habla, se lo toma en serio. Ahora dice, aprovechando bien el ¿qué? El tiempo. Es como aprovechando bien el tiempo. Ahora dice, porque los días son malos. Y aquí tenemos que entender que cuando nos habla de que los días son malos, es como Pedro nos está hablando de que el diablo está como león rugente esperando quien que devorar. Que el diablo va a querer hacerte tropezar, va a querer hacerte que si tú no eres cristiano, el diablo va a venir, te va a hacer ver que con todo tipo de mentiras y tal, hacerte ver que lo que Cristo tiene para ti no es importante, ¿no? No tiene ninguna importancia y tal. Pero si tú estás en Cristo, lo que va a hacer todo lo posible es que tú no cumplas con el propósito de Dios en tu vida. Va a hacer todo lo posible para que tú no brilles, para que tú no... Y lo va a hacer. Tiene sus engaños y su manera. Ahora, porque los días son malos, por tanto, dice, no seáis que insensatos, sino entendidos, ¿cuál es qué? La voluntad de Dios. Entonces aquí vemos que Pablo, en el contexto que nos está hablando, no perder el tiempo es el saber cuál es la voluntad de Dios. Ahora, si yo estoy en un tiempo, ¿no? De lo que sea, de lo que vives o de lo que me toca vivir, ¿sé cuál es la voluntad de Dios en lo que estoy viviendo? Si yo no sé cuál es la voluntad de Dios, ¿estoy perdiendo qué? Estoy perdiendo el tiempo. Eso es lo que me está diciendo. Estás perdiendo el tiempo, ¿no? Hay muchas cosas que están reveladas en la Biblia. Dice, la voluntad de Dios para vosotros es vuestra santificación, ¿sí? Es decir, que la santificación es algo que es la voluntad de Dios. Sí. La voluntad de Dios para estar agradecidos en todo, ¿sí? Ahora, ¿estoy agradecido en todo? ¿No? Esas son las cosas que a veces vemos como Dios nos instruye, como Dios pone sus ordenanzas, nos hace ver cuál es. ¿Por qué? Para que nosotros seamos a la imagen de Cristo, porque es importante, porque realmente somos, dice, sus embajadores, ¿no? Por eso yo digo, podemos decir que somos cristianos, que queremos llevar las virtudes de Cristo, ¿no? Anunciar sus virtudes, ¿no? Si realmente nosotros no queremos que esas virtudes se manifiesten en nuestra vida. Y lo vamos a ver como Pablo, cuando habla en Timoteo, cuando habla de los diáconos, ¿no? Sabemos lo que son los diáconos. La palabra diácono es siervo, traducido es siervo. Y los diáconos, normalmente en la iglesia, se supone que son las personas pues, que deberían de ocuparse de las cosas, si podemos decir que son los materiales o en una iglesia o en una congregación, ¿no? Se supone que son creyentes, ¿no? Si os acordáis en Hechos, ahí parece que por primera vez no menciona la Biblia, pero dice que de repente empezó a crecer la iglesia, empezó a crecer, y cuando hay mucha gente también empieza a haber mucho problema, ¿no? Muchas personas, mucho problema. Los problemas no están en el tal, vienen muchos problemas. Pues de ahí de repente dice lo que estaban ahí el apóstol y dice, mira, que no es justo que nosotros dejemos de llevar lo que es la palabra de Dios, es decir, que no es justo esa persona que estaba encargada de dar lo espiritual a la gente,
perder, de alguna manera se veían en tantas cosas que al final no podían cumplir con lo que tenían que cumplir. Dice, vamos a ver, pues vamos a escoger, y escogieron unas personas, pero tenían que tener unas cualidades, que tenían que estar llenas del Espíritu Santo y de buen testimonio. Ahí vemos qué importante es. Entonces, a veces dices, bueno, es importante que al que coloca las sillas en la iglesia tenga buen testimonio o sea lleno. Pues según la Biblia sí. Y vamos a ver cómo, sí, porque, y Pablo habla bueno, vamos a ir en Timoteo para leerlo, para ver unas cositas que pone. En primera de Timoteo, capítulo 3. ¿No? Ahí en Hechos no habla, dice que había como un problema con las viudas que está, y era por el tema de la comida, lo que daban, y era dice que no es justo que nosotros dejemos tal para servir las mesas, era para servir las mesas, eran de lo que tenían que tal, pero ahí vemos que le dieron una importancia de que tenían que ser personas llenas del Espíritu Santo, es decir, guiadas por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a llevar siempre al orden de Dios, ¿no? Y no solamente nos lleva ahí, nos capacita para que nosotros hagamos lo que Dios quiere, ¿no? Esa tiene que ser nuestra fe. Ahí es donde vemos, cuando nosotros andamos en obediencia, ahí es donde vemos también que Dios siempre nos ayuda en las cosas y de llevarla. Y dice, y de buen testimonio, ¿no? Tenían que tener buen testimonio. Y aquí dice, los diáconos en 3:8, los diáconos asimismo deben ser, ¿qué dice? Honesto. Tiene que ser honesto, una persona honesta. Es decir, y después dice sin doblez. Aquí cuando habla de sin doblez, realmente lo que realmente está hablando habla de los chismes, de no ser chismoso, de que no sea una persona con doblez. Quiere decir que delante de uno habla una cosa, pero con otro habla otra cosa. Eso es lo que está diciendo. Entonces, aquí parece que estamos hablando de cosas, te digo, el diácono que se supone de que es el creyente que se tiene que encargar con algo, parece que sencillo, algo que parece que aparentemente no tiene importancia espiritual o tiene tal, pero aquí ya no empieza a hablar cómo tiene que ser. ¿Por qué? Porque es lo que hablábamos antes, porque todo hijo de Dios es embajador ¿de qué? De Cristo. Y aunque sea una cosa de nada, tú tienes que tener un testimonio. Tú tienes que tener un testimonio. Tú no puedes ser alguien que la gente, tú dices por tu boca que eres cristiano y ellos te ven que con él hablas una cosa y con el otro hablas otra cosa. ¿Ves? Empieza a decirlo. ¿Por qué? Porque es algo importante. Dice, no dado a mucho vino. Bueno, no codicioso de ganancia de qué? Deshonesta. Ahora dice, que guarden el misterio de la fe con limpia ¿qué? Conciencia. Y aquí, cuando habla de misterio de la fe, Pablo se refiere a lo mismo que está hablando abajo cuando dice en 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Está hablando de la encarnación de Cristo. Y está hablando de ese servicio, porque os acordáis Cristo que decía cuando una vez los discípulos, cuando tal, yo quiero estar a tu derecha, y Jesús dice entre vosotros, dice en el mundo los grandes son los que mandan, ¿no? Pero entre vosotros no será así. Dice, al que sirve, ese será ¿qué?
mayor. Y dice, yo no he venido a ser servido, sino ¿a qué? A servir. Pablo lo que aquí se está refiriendo, guardan el misterio de la fe, es que de alguna manera está dando, después lo dice, que cuando un diácono hace lo que tiene que hacer de una manera correcta, como para Dios, cuando lo hace, todo lo que hace lo hace realmente como tiene que ser, como para Dios, dice que, dice es alguien que ¿cómo lo pone si lo podemos leer? En 13 dice que gana para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque de alguna manera está cumpliendo, está de alguna manera transmitiendo con su servicio lo que Cristo transmitió como cuando se encarnó. Que no vino para servir, sino para ser servido. Cuando alguien sirve realmente sin ningún motivo que tiene terrenal, sino lo hace realmente para glorificar a Dios y lo hace de esta manera, eso es algo que dice que delante de Dios es tremendo. Aquí Pablo está poniendo eso en un grado muy, muy arriba. Entonces, por eso nosotros al final no podemos poner las cosas, es como Pablo cuando dice de que ¿qué es más importante? ¿No? Si somos el cuerpo ¿no? Podrá decir, no te necesito. Aquí le dan mucha importancia. Y eso lo podemos ver. Personas que tú le ves realmente de que hacen las cosas como para Dios y lo hacen de todo su corazón y tal. ¿Te transmiten fe o no te transmiten fe? Te dan, ¿no? Dices, pues, ahora, una persona que dice, es cristiana, pero después vamos a seguir leyendo. En 10 dice, por eso dice, que guarden el misterio de la fe, con limpia conciencia, ¿no? Dice, y en 10 dice, y esto también sean sometidos ¿a qué? A prueba primero, y entonces ejerzan diaconado, si son irreprensibles, ¿no? Es decir, que tú a una persona, pues le ves que tal, y la primera de tal le dice, bueno, por decir algo, ¿no? Pon la silla, ahora ya que estamos con la silla, pon las sillas y tal, y lo primero que cuando le das, no, encárgate tú de las sillas, por ejemplo, y lo primero que te dice, ¿por qué yo? ¿Por qué no se encarga este? ¿Tú crees que ya entra en esto lo que está hablando aquí? De que es irreprensible en la hora de ponerlo a prueba. Si lo primero que sale de tal, ¿no? Y es algo importante, ¿por qué? Porque estamos hablando de la iglesia. Pablo le dice, en 14 dice, eso te escribo, aunque tenga esperanza de ir pronto a verte porque si tardo sepas cómo debes conducirte, que en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte, ¿de qué? De la verdad. Es decir, que los cristianos, aquí nos está poniendo, ¿no? Que conformamos la iglesia, dice que somos las columnas, la baluarte de la verdad. ¿A ti eso te parece cualquier cosa? ¿Es cualquier cosa? No es cualquier cosa. Entonces, ¿el testimonio es importante o no es importante? ¿Tú crees que un diácono puede ser perezoso? ¿Transmite a Cristo? ¿Anuncia las virtudes de Jesús? ¿Lo hace? No lo hace. Entonces, vemos que, pero después muchos queremos las responsabilidades, ¿no? Queremos ser diáconos, queremos ser obispos, queremos ser ancianos, queremos ser ese tipo de... Pero también vemos que Dios primero nos llama ¿a qué? Al orden, porque es muy importante. Porque en el orden es donde las cosas suceden, no es en el desorden. En el desorden no hay nada.
Entonces, las cosas son importantes. A veces no le damos la importancia. Me acuerdo hace un tiempo alguien nos dio este ejemplo, ¿no? Me dijo, bueno, encárgate con este tornillo, ¿os acordáis? Y cuando lo necesito me lo das. ¿Me das el tornillo? Ah, no está. Vale. ¿Ves? De eso es lo que estamos hablando. El cristiano tiene que ser cristiano siempre, en cada momento, en cada instante. Es muy humano querer hacer, a veces queremos que todo funcione de una manera para que yo pueda hacer lo que Dios requiere de mí. A veces quiero ser amoroso con lo que me cae bien, ¿no? Y a veces parece que siempre queremos estar con lo que nos cae bien, o con lo que nos está, porque ahí parece que hago lo que tengo que hacer, ¿no? Pero eso es real, ¿no? Jesús mismo lo decía, dice, si amáis solamente lo que os aman, ¿qué mérito tiene esto? ¿No? Hasta los paganos lo hacen, ¿no? Pero a veces esa es la religiosidad que vivimos. Si os acordáis, en el templo cuando Jesús entró, vio esto, ¿no? Y antes de entrar en el templo dice que fue y había una higuera y Jesús se acercó, dice, porque tenía apariencia para buscar ¿qué? Para buscar fruto, ¿sí? Y como no halló, dice que la maldijo. Pero después nos dice, pero no era tiempo de ¿qué? De fruto. Y te puede chocar. Y dices, ¿cómo es que Jesús maldijo una higuera? Si no era tiempo de fruto, pues lo más normal es que no dé ¿qué? Fruto. Pero ahí dice que lo huyeron, y lo huyeron sus discípulos. Lo vieron. Jesús quería que lo vean. Y por algo, después vemos que Jesús entra en el templo. Después cuando salieron, ocurrió lo que pasó. Después cuando salieron, dice que Pedro va y dice, mira, maestro, la higuera que secaste, que maldijiste, dice, está seca. Hasta las raíces. ¿Y qué le contestó Jesús? Tened fe en Dios. Tened fe en Dios. ¿Qué es lo que le quería transmitir Jesús? ¿Cuándo tiene que dar fruto un cristiano? No, ahora no es tiempo para amar, ¿no? Ahora no es tiempo de... El fruto de un cristiano es un fruto de milagro de nuestra fe en Cristo, porque estamos en Cristo y somos nueva creación. Y nuestra vida tiene que producir lo que es. No tiene que ver con las circunstancias y con las cosas. Humanamente sí. Humanamente las religiones es lo que hacen sus ambientes, sus cosas, sus tal, para practicar, ¿no? Para practicar lo que ellos necesitan practicar, que supuestamente para que se sientan de alguna manera que se justifican delante de Dios. Pero nosotros, nuestra justicia es Cristo. Yo no hago las cosas para justificarme delante de Dios. Yo hago las cosas porque sé que Cristo me justificó, soy justificado y ahora hacemos la fe, dice que obra porque por amor. Por amor hacemos las cosas, pero por amor ¿a qué? A Dios, a Cristo. Entonces, yo no puedo tomarme estas cosas de cualquier manera. Aquí nos dice claramente cómo tiene que ser, ¿no? Y a veces nosotros no le damos importancia a las cosas, no nos damos importancia de lo importante que es cuando hago algo, que lo hago con... Me da lo mismo que eso se me quede ahí, que el otro se meta ahí, que no es... Tengo que darle importancia, porque tiene importancia. ¿Ves? Tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque lo que reflejamos es a Cristo, es lo que reflejamos. Vamos, y ahí terminamos. Todo tiene... En Santiago nos habla que dice que, en Santiago, en capítulo 2, creo que es el último versículo 25, 1:25,
1:25, perdón, en Santiago, creo que nos enseña, que dice que al que mira atentamente la ley perfecta de qué, de la libertad, ¿no? Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo ¿qué? En todo lo que hace, ¿no? Entonces, ¿por qué yo quiero observar atentamente las cosas de Dios? ¿Por qué en ese nuevo nacimiento Dios se encarga de que esa nueva disposición que hay en nosotros hacia las cosas de Dios, ¿para qué es? ¿No? Es para que yo esté atento a lo que Dios me está hablando, porque Dios me quiere poner en su orden, para que esté en su voluntad, para que esté en lo que es, lo que Él quiere. Dice, será bienaventurado en todo lo que hace, ¿no? Y a veces nosotros la prosperidad, a veces parece que no salimos de lo que es la prosperidad en una mente carnal. La prosperidad en la vida cristiana, ¿sabes qué es? Que estás en tribulación y estás gozoso. Eso es prosperidad. Eso es la prosperidad en una vida cristiana. Es que estás en lo que está, como Pablo dice, estamos tal, pero no. Y que vives la cosa, no está hablando, cuando habla aquí bienaventurado, no quiere decir que todo te irá bien. No está hablando de esto. Está hablando de que, ¿no? La Biblia también nos dice que hay tiempos que Dios ha puesto que todo tiene su tiempo y sus horas, ¿no? Sí, hay tiempos para nacer, hay tiempos para morir, hay tiempos para esto. No, nos enseña si lo leemos en Eclesiastés. Pero luego pues cuando llegas ahí en el capítulo 13 y versículo 11 y dice que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. ¿Qué nos está diciendo? Que todos los tiempos son hermosos. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros estamos de esta manera. Cuando realmente nosotros, lo que Dios nos está hablando, a vez de poner, como digo, de poner excusas, realmente hablamos lo mismo con Dios. Estamos de acuerdo con Dios. Confesamos, Señor, tienes razón. Eso es así. No es lo correcto, ¿no? Porque Dios ha puesto, aunque no hablan de tal, así como Dios ha puesto, quiere que haya en la iglesia diáconos, también han puesto algunos que son ancianos, obispos, ¿no? Pastores. ¿Para qué? Para que cuando te vean cuando te dicen, ponlo así, y tú dices, que lo haga otro, y te ven y te dicen, mira, que eso no está bien. Métete, no cumples con la voluntad de Dios. No está por ahí, es por aquí, ¿no? Vuelve a conducirte, te pone en el camino. ¿Por qué? Porque es algo que necesitamos para cumplir con la voluntad de Dios como cristianos. Necesitamos cumplir, si lo somos. Tiene que ser nuestro deseo, ¿o no? ¿Sí? Es lo que tiene que ser en nuestra vida. El deseo de que Dios sea glorificado, ¿no? Hay un pasaje en Juan que habla de esta unidad que tenemos, que dice, si permanecéis en mí, en mi palabra, ¿sí? Vamos a dar un fruto que glorifica al Padre. Si permanecemos en Él, en su palabra, es algo que nos habla. Y ahí nos enseña, dice, ya no os llamaré siervos, sino os llamaré ¿qué? Amigos, porque sabéis las cosas, ¿no? Dice, yo os he enseñado, dice, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor, pero vosotros sí. El Señor nos enseña. Pero también nos dice que vosotros sois mis amigos porque hacéis lo que yo os digo. Entonces, de alguna manera, Jesús, cuando nos habla, cuando de alguna manera nos da sus ordenanzas, es porque desea que seas su amigo. Pero te dice que vas a ser su amigo cuando ¿qué? Cuando hagas lo que Él te enseña y lo que te pide. Entonces, necesitamos entrar en este orden, necesitamos entrar en estas cosas, ¿no? Es lo que hablamos, es muy importante. Y cuando Dios nos habla, hay que aprender ser prontos, como nos enseña en mi un pasaje de Santiago, ser prontos ¿de qué? De huir, y tardos de otras cosas. Ser prontos es verdad, aprender de vivir arrepintiéndonos. A veces parece que nos basta con
con que el compañero del turno ya me pasa por alto las cosas, ¿no? ¿Tú crees que eso es el perdón? ¿Contra quién pecamos nosotros? Contra Dios. Entonces, ¿con quién tengo que arreglar las cosas? Evidentemente, si también lo que he pecado que cometo, si también tiene que ver con mi comer, tengo que también pedirle perdón, pero ¿a quién le tengo que pedir perdón? A Dios. ¿Por qué? Porque donde tienen que, a veces seguimos adelante, pero en nuestra vida todo, no hay sanidad. No hay sanidad, ¿por qué? Porque con Dios no la arreglamos. Porque simplemente dejamos que pase el tiempo y parece que como no pasa nada, parece que todo se ha arreglado. No se ha arreglado, tú lo has arreglado con Dios. Has confesado delante de Dios, has dicho, Señor, estoy de acuerdo, ¿no? Confesar es hablar lo mismo, es decir, lo que tú me es verdad. He hecho eso, no está bien, perdóname. ¿Has hecho eso con Dios? ¿Lo entendemos? Es importante. Parece muy sencillo, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Vamos a ir en Salmo 50, que lo dejamos. Si os acordáis también cuando David, cuando pecó, en el Salmo 51, él habla de su arrepentimiento. Y una de las cosas que él clama y dice, límpiame más y más, ¿no? Renueva un espíritu recto en mí, vuélveme el gozo de tu salvación y letal. Y todo eso, cuando lo habla, dice, entonces enseñaré, ¿no? Entonces habla de que enseñaré a los transgresores que tus caminos. Vemos que es importante que Dios siempre primero lo que hace es volvernos en el orden para que nosotros podamos ser útiles. ¿Entendemos? Es muy importante. A mí siempre, yo me acuerdo cuando me convertí, había un hermano que siempre me decía, Pecho, sin arrepentimiento no hay crecimiento. Sin arrepentimiento no hay crecimiento, ¿no? ¿Quieres que tu vida crezca espiritualmente? Tiene que haber arrepentimiento. Y si os dais cuenta, siempre en el principio, en el primer amor, parece que crecemos deprisa en un principio mucho. Pero ¿sabes por qué es? Porque realmente es escuchar y hacer. Es escuchar y, verdad, Señor, perdóname. Pero después parece que con el tiempo, parece que empezamos a conformarnos. Parece que empezamos a conformarnos y ya no nos damos cuenta, pero ya empezamos a dejar y eso empieza a engrosar el corazón y al final no podemos cumplir con la voluntad de Dios. Nos quedamos ahí y todo tiene que ver con estas cosas. En el Salmo 50, en 15, dice, e invócame en el día de la angustia, dice, te libraré y tú, ¿qué? Me honrarás. ¿Ves? Dios nos llama. En Apocalipsis es un mensaje que vemos continuamente donde Dios dice, tienes esto, pero tengo contra ti, ¿no? Y siempre nos llama a ¿qué? Les llama a un arrepentimiento y dice, al que se arrepiente, dice, y ves que ahí es donde sigue las cosas adelante, porque Dios habla. Pero es interesante porque en una de las iglesias, no sé si es, después miradlo, pero habla de una cierta mujer, dice que está dando malas enseñanzas y bueno, y dice, yo le he dado tiempo, dice, ¿para qué? Para que se arrepentirse, para arrepentirse. Le ha dado tiempo para arrepentirse. Y Dios siempre nos da tiempo para arrepentirnos. Siempre. Dios ha provisto en Cristo el arrepentimiento. Pero, ¿por qué? Para que nosotros podamos ir adelante, para volvernos a la orden y poder ser
las personas que tenemos que ser, que nosotros tenemos que cumplir con la voluntad de Dios en este mundo. Entonces, ¿cómo, no? Si oramos y decimos, Señor, que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo se hace la voluntad de Dios. Ahí Dios dice a los ángeles, haz eso y lo hace, y se hace. Y aquí no es que, eso hay que también entenderlo, pero no es la voluntad de Dios que uno se emborrache y coge el coche y pega a un niño. ¿Tú crees que es la voluntad de Dios? No la voluntad de Dios. Que Dios en su soberanía, eso ya son otras cosas, pero no es, hay cosas que Dios a veces permite y pasan, pero no tiene nada que ver que es su voluntad. Entonces Dios nos llama a que nosotros cumplamos con su voluntad, pero para eso primero nos llama al orden. Lo vemos en lo que hablamos al principio de la creación. Vemos que Dios puso orden. Y es lo que vino Cristo, poner este orden en nuestra vida. Ahora, por eso nos dice, invócame. Dice, y te libraré y tú me honrarás. ¿Ves? Cuando somos libres en Cristo, cuando andamos en esa libertad, por eso Pablo dice, no salí, dice, de la libertad que Cristo os hizo libre, ¿no? No os dejáis, dice, libertad. Y si tú me honrarás. Ahora dice en 16, pero al malo dijo Dios. Y aquí vemos que Dios ahora está hablando, dice, al malo dijo Dios. ¿Qué tienes tú? Hace esa pregunta. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿O tomar mi pacto en tu boca? Ahora está diciendo, ¿para qué queremos anunciar que somos cristianos? Queremos anunciar que, dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes o poner, dice, en tu boca? Ahora dice en 17, pues tú aborreces, ¿qué? La corrección. Dice que aborreces la corrección. Y echas a tu espalda mis palabras. Es decir, eso habla de un desprecio. Entonces, yo te quiero poner en el orden, pero tú no quieres estar en el orden. Pero quieres hablar, quieres por tu boca. Jesús hasta se extrañaba, dice, pero ¿cómo siendo malos sabéis hablar cosas buenas? ¿Cómo es posible esto? Y aquí lo vemos, dice, ¿por qué lo haces? ¿No? Dice, cuando realmente desprecias, no podemos. Aquí nos dice, Dios cuando nos corrige es ¿para qué? ¿Para qué? Porque Dios quiere volvernos y ponernos en el orden, para que seamos útiles, para que seamos personas que podemos cumplir con la voluntad de Dios. Y lo que nos hace es nuestro propio pecado. Dice, si veías el ladrón, dice, tú corrías con él. Dice, y con el adúltero será tu parte, ¿no? Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño, ¿no? Claro, podemos ver, bueno, a lo mejor no nos vemos identificados en el ladrón y que voy con él o con el adúltero que era tu parte, pero dice, tu boca la metes en el mal. Métese tu boca en el mal. Y Dios cuando nosotros metemos nuestra boca en el mal nos corrige, ¿no? Si tú eres cristiano, el Espíritu Santo te hace, eso está mal. Pero si yo no aprendo a ser obediente a lo que el Espíritu Santo me dice y lo que me acostumbro, al final pues viene lo que muchas veces decimos, pues viene el que también Dios pone y viene el pastor o viene el anciano de turno, viene tal y te dice, eso está mal. Menospreciamos, y al final hasta el que acaba de venir, que no es ni creyente, dice, ¿pero qué estás hablando? Pero no te das cuenta. Y tú me dices que ¿pasan estas cosas o no pasan? Pasan estas cosas. Entonces, la metes en el mal. Tu lengua, dice, componía engaño. ¿Cuántas veces es lo que decíamos antes? Dice que sea sin doblez. Que sea sin doblez. ¿No?
Un engaño que es, por una parte digo una cosa, pero por otra. ¿Eso es engañar o qué es? Eso es engañar. Entonces, es tu testimonio, es mi testimonio. Entonces, yo cuando veo esas cosas, he pecado, Señor, perdóname. Tienes razón. Te lo confieso. Estoy de acuerdo contigo. Es verdad, ¿no? Pero a veces parece que le damos más importancia a lo que otro me dijo, a que tercero me dijo, como me lo dijo, ¿no? O a veces, una vez a Jesús le pidieron, ¿con qué autoridad haces esto? Cuando entró con la cuerda, ¿sí? Y no estaban en lo que Jesús le estaba diciendo, estaban con qué autoridad lo haces, ¿no? Pero Jesús era sabio y le dice, pues, dice, ¿con qué autoridad, no? ¿Cómo le cambió él? ¿No? Y a veces nosotros nos importa más cómo me lo dijo, por qué me lo dijo, el otro, por qué. ¿Estoy realmente en lo que tengo que estar? ¿Hay algo que está mal? ¿Hay algo que... Eso es lo importante, eso es lo que Dios quiere que lo vea. Y te digo que seguramente de que antes de que venga, si tú eres cristiano y tienes el Espíritu Santo en tu vida, el primero que te lo ha hablado es Dios, seguro. Seguro. Lo que pasa es que estás acostumbrado y al final tu lengua componía, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, ¿no? Entonces, aquí, al que no nos olvidemos que en 16 dice, pero hermano, dijo Dios, es Dios quien está hablando, Dios lo está diciendo, que Dios ve. Entonces, nos está diciendo claramente que cómo podemos nosotros anunciar las virtudes de Cristo y por otra parte, hablar mal de ¿quién? Tu hermano. Aquí tiene que haber un arrepentimiento, ¿sí o no? Tiene que haber un orden. Eso tiene que ocurrir. Si no, nunca podemos realmente hacer lo que es la voluntad. Dios mismo lo dice. Dice tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Ahora dice en 21, estas cosas hiciste y yo he callado. Y aquí realmente lo que quiere decirnos es como que parece que no ocurre nada. Parece que yo hago lo que hago y no ocurre nada. Pero aquí lo que está hablando, cuando dice he callado, es decir que Dios no juzga esta situación. Pero sabemos, la Biblia nos enseña que la paciencia de Dios, ¿para qué es? Pedro le decía, cuando le escribía la carta a los cristianos, que le escribía, dice, tened entendido esto, que la paciencia de Dios es para arrepentimiento. Si Dios no hace nada, no es porque le da igual o que lo que tú haces no, es porque espera, como hablamos antes, dice, le he dado tiempo para que se arrepiente, pero no lo hace. Es para que te arrepientas, es para que lo hagas. Ahora dice, ¿pensabas de cierto que yo sería como tú? ¿Ves? Llegamos a pensar que como Dios no actúa, a vez de ver que es su misericordia, que es su paciencia con nosotros, llegamos a pensar que Dios es como yo pienso. Y que como Dios a veces ve mis tal y sabe de que bueno, pues lo que yo hago pues es porque, pues que bueno, pues la situación me superan y Dios eso lo entiende y tal, y no sé qué. Tenemos ese tipo de, a veces de pensamientos. Y llegamos a pensar que Dios es como yo pienso. O como yo, ¿no? Yo me acuerdo, yo siempre pongo ese ejemplo. Yo me acuerdo antes de conocer a Cristo, y yo he estado también enganchado pues en las drogas y me acuerdo de estar mal, de estar en mono y de pedirle a Dios que me ayude a ir a robar. Decir, Señor, ayúdame que si consigo ahora tal,
pues ayúdame y tal. Y iba a robar y me salía todo bien. Y yo pensaba que Dios me ayudaba. ¿Tú crees que eso es verdad? Yo no conocía a Dios, pero yo pensaba que Dios es así, que yo le podía pedir que me ayude a robar y me ayudaba. Y a veces hay cosas que, por eso digo, si no conocemos la voluntad de Dios es perder el tiempo. Es como perder el tiempo. Es vivir y la voluntad de Dios nos dice lo que es. Y yo estoy totalmente opuesto a lo que es la voluntad de Dios, pero me pienso que Dios es así. Es perder el tiempo. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Todo tiene su tiempo. La Biblia nos dice que buscad a Dios mientras puede ser hallado. Para todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. Es algo que Dios quiere que entendamos. No sea que os despedace y no a que nos libre. El que sacrifica alabanza me honra, y el que ordenare su camino, le mostraré que la salvación de Dios. Entonces, queremos realmente vivir en la salvación, enseñar la salvación, anunciar las virtudes de Cristo, pues aprendamos que Dios nos llama a su orden a través de sus ordenanzas, de su palabra, de su verdad. Nos quiere meter en este orden para que nosotros podamos andar en la voluntad de Dios. Amén. Pues que Dios os bendiga. Que no se desvíe